Bien, vamos a ver ahora un caso particular de lo que es la mecánica de los sistemas de partículas. Vamos a hablar de colisiones o choques, como se dice también vulgarmente. Y vamos a ver que entre dos partículas se dice que hay una colisión cuando actúan lo que vamos a denominar fuerzas impulsivas, que son un caso especial de las fuerzas de interacción. Imaginemos lo siguiente, un choque, como está indicado acá, en esta parte, de dos partículas, A y B. Vamos a suponer que interactúan de frente, ¿sí? Como si fueran estas dos partículas, la A y la B, que interactúan, ¿sí? Y dos cuerpos que se acercan uno frente a otro. Vamos a poner un movimiento rectilíneo para siempre simplificar, y después vamos a generalizarlo en el plano. Pero por ahora vamos a suponer que, digamos, chocan justo de frente, ¿no? Las velocidades están en la misma dirección, en distintos sentidos, que es un caso particular. Entonces, las partículas avanzan, vamos a suponer que no hay fuerzas externas por ahora, y después vamos a aclarar un poquito esto, y entonces avanza con velocidad constante. En un cierto instante inicial van a interactuar, ¿sí? Y ahí se ve que están interactuando, están chocando, ¿y qué va a pasar? Que hay un instante que van a caer en reposo ambas, una con respecto a otra, ¿verdad? Porque se van a incrustar una con respecto a otra. En ese punto, cuando empiezan a interactuar, actúan lo que denominamos fuerzas impulsivas. En general, si los cuerpos son muy rígidos, supongamos bola de billar, de marfil puro o muy duras, no se van a deformar. Pero en general los cuerpos como estos, que son elásticos, como ustedes ven, se pueden deformar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los cuerpos se van a deformar, como ustedes ven ahí, se deforman y quedan en reposo un instante y luego ¿qué pasa? Lo que va a haber ocurrido es que la energía cinética que tenía, como quedaron en reposo, se perdió. ¿Pero en qué se transformó? En algún tipo de energía potencial. En este caso podemos decir que es la energía potencial elástica, esto como si fuera un resorte, como ustedes ven. Entonces la pelota, digamos, se comprime, guarda energía potencial y luego la libera. ¿Sí? Es el proceso que ocurre. Entonces se comprimen y luego se liberan. Entonces salen con velocidades de sentido contrario. Se acercan con velocidades en contrario y luego se alejan. Es el proceso de colisión. ¿Sí? ¿Está? Vamos a hablar bastante sobre esto. Lo primero que vamos a decir sobre este tipo de cosas es que ¿por qué lo estudiamos de manera independiente? O como anexo, digamos. Porque en realidad es una interacción como cualquier partícula, como una persona que camina en un bote, como lo que hemos visto, ¿no? Tipos de interacciones, ¿no? Pero, ¿qué particularidad tiene esta interacción? Que son fuerzas en general, las fuerzas de interacción en una colisión, son fuerzas muy altas y actúan durante muy poco tiempo. Esas eran las dos condiciones que tiene la colisión. Acá he hecho un gráfico entonces de fuerza en función de tiempo. En rojo está lo que llamamos la fuerza impulsiva y en azul puse lo que sean las fuerzas externas distintas a las fuerzas de interacción. Las fuerzas externas pueden ser la gravedad, algún rozamiento que tenga, alguna otra cosa con el aire o con el, digamos, con el plano. Como, imagínense ustedes si fueran dos bolas de billar, además de la fuerza de interacción entre ellas, va a estar la fuerza de rozamiento con respecto al paño, ¿no? Entonces, bueno, son las fuerzas externas. Y la hipótesis que vamos a hacer justamente es que la fuerza impulsiva es mucho, mucho mayor que la fuerza externa. ¿Mm? Eso lo puede ver uno, si por ejemplo si uno está jugando billar y tiene por ejemplo la mano sobre la banda y la bola lo golpea, va a ver que la fuerza es bastante grande comparativamente con el propio rozamiento que tiene la bola, así que esto se cumple en general. Entonces fíjense ustedes que la fuerza impulsiva es mucho mayor que la fuerza externa. Noten acá lo siguiente. La fuerza externa, por supuesto, actúa durante todo el tiempo. La fuerza impulsiva, ¿en dónde que actúa? Empieza a actuar en el instante t inicial, que es el tiempo de inicio de la colisión. ¿Hasta cuándo? Hasta que la colisión termina, que sería el tiempo final. Este delta t es el tiempo justamente de colisión. Y este tiempo que decimos que es muy pequeño. Estamos hablando de décimas, centésimas o hasta milésimas de segundo. ¿Ok? Durante ese tiempo, entonces, que es el tiempo de la colisión, insisto, las fuerzas que actúan son muy grandes, pero lógicamente son muy difíciles de medir, como ustedes ven, y tienen una forma, por supuesto, parten de cero, porque antes de la colisión no hay interacción, obviamente, y luego de la interacción tampoco. Entonces parten de cero en t inicial y vuelven a cero a t final. Y la forma que tiene es totalmente impredecible, como ustedes se dan cuenta. Es muy difícil medir lo que ocurre ahí. Entonces, insisto, esto sería así, las bolas vienen y en el instante que empiezan a interactuar, ahí comienza la colisión. T inicial. Se produce la colisión, el tiempo que dure, y luego, una vez que se separan, termina la colisión.
Esto tengo que decirlo es en caso de que, digamos, que la interacción sea con fuerzas de contacto. O sea, que en el caso de estas bolas tiene que haber un contacto entre ellas. No necesariamente es así en otros casos. Vamos a verlo en física 2, que las bolas no necesariamente tienen que estar en contacto, pueden interactuar, por ejemplo, con fuerzas eléctricas o magnéticas, inclusive gravitatorias también, obviamente. No hace falta que estén, por supuesto, en contacto. La fuerza de atracción gravitatoria, como ustedes ven, si viene, por ejemplo, un meteorito, se acerca a la Tierra, ya está interactuando, pero eso, digamos, no lo vamos a estudiar nosotros ahora, en este momento. Así que vamos a suponer solamente que la fuerza que actúa es la fuerza de contacto. Entonces, desde que inicia el contacto, ahí comienza la colisión, hasta que termine el contacto, que termina la colisión. Ese es el tiempo entonces de la colisión. ¿Qué insisto en esto? Que este tiempo es entonces muy, muy pequeño y la fuerza que actúa es muy, muy grande. Si eso ocurre, esa fuerza se llama impulsiva. Y ocurre generalmente en las colisiones, en general. ¿Sí? Bien. Nuestra idea va a ser entonces poder, sin conocer la fuerza, como ustedes ven, porque dije que no se puede medir, poder predecir un poco, si yo conozco, por ejemplo, las velocidades iniciales, poder predecir cómo son las velocidades finales después de la colisión. No solamente, por supuesto, en módulo, sino en dirección y sentido, ¿no? O sea, una palabra, si yo tengo dos bolas de billar en la mesa, y yo tiro con el taco una, poder predecir para dónde van a salir las bolas. Ustedes saben que eso tiene que ser posible poder predecirlo, si no sería imposible jugar al billar, ¿es así? ¿Se imaginan ustedes? Si la colisión fuera al azar y yo lo pudiera prever de alguna manera eso, sería imposible jugar al billar, porque sería una cuestión de azar. Y ustedes saben que no es así. Un buen jugador de billar puede predecir, aunque lo haga por experiencia, no lo haga sabiendo ni planteando ninguna ecuación. Por supuesto, lo hace de horas y horas y horas de jugar, pero al final sabe que de alguna manera, ¿qué va a pasar? Que él, tirando la bola de determinada manera, al impactar con otra, produce sucesivas consecuencias que podrán ser carambolas o introducir, en el caso del pool, por ejemplo, la bola en una tronera, etc. O sea, una palabra, viendo una persona jugar al billar, estamos sabiendo de que se tiene que poder predecir qué es lo que va a ocurrir. No es un suceso caótico, impredecible. Para ir analizando un poco, vamos a definir una nueva magnitud. Fíjense ustedes, supongamos que yo quiero analizar qué pasa con una sola partícula. Entonces escribo P minúscula, ¿se acuerdan? P minúscula es lo que le pasa a una sola partícula. La fuerza es impulsiva que actúa, ¿sí? Vamos a poner acá fuerza impulsiva. Es entonces, durante ese tiempo, igual a la derivada de P respecto de T, eso saben ustedes, la segunda ley de Newton para sistemas de partículas que hemos visto en videos anteriores. Entonces acá puedo expresar esto de esta siguiente manera. Fíjense, la fuerza impulsiva entonces, por diferencial tiempo es igual a la derivada, perdón, diferencial es igual al diferencial de P. Diferencial de P igual a fuerza por diferencial tiempo. ¿Sí? Bien. ¿Qué puedo hacer ahora? Integro en ambos miembros, entonces tengo la integral esta. Fíjense que estoy integrando entre el T inicial y T final, entre la fuerza impulsiva, que es justamente el momento de la interacción, y eso es igual a la integral de dp, que es delta P simplemente. O sea, P final menos P inicial. Y esta nueva magnitud, que es muy importante, muy interesante, ¿qué es justamente? Es lo que me cambia, esta magnitud, la integral de la fuerza en el tiempo, es lo que me cambia entonces, ¿qué cosa? La cantidad de movimiento de esa partícula. Fíjense, la cantidad de movimiento de la partícula cambió. Tenía una cantidad de movimiento para allá, y luego de la interacción tiene otra cantidad de movimiento. Cambió de sentido y además, por supuesto, seguramente cambió de módulo la velocidad. Así que la cantidad de movimiento, por ejemplo, de la partícula A cambió. Y lo mismo le pasó a la B. ¿Cómo es entonces esa cantidad de movimiento que cambió? O sea, el delta P es simplemente la integral de esa fuerza impulsiva diferencial tiempo. Esto es bastante difícil de calcular, como ustedes ven, porque la fuerza impulsiva tiene esta forma, entonces hacer esta integral es difícil. Pero yo podría, de alguna manera, evaluar esa integral, digamos, calculando P final y P inicial, o midiendo P final y P inicial. Si puedo medir esto, puedo calcular la integral sin necesidad de saber exactamente cómo es la fuerza, como ustedes ven. Fíjense que esta integral entonces es la integral entre t inicial y t final, o sea, el tiempo de la colisión, de esa fuerza impulsiva diferencial tiempo. ¿Eso qué es? Es el área, como ustedes ven, el área bajo la curva, esta que está acá, el área bajo la curva, fuerza en función del tiempo, fuerza impulsiva en función del tiempo. Y es entonces, esa magnitud nueva, esa integral, la llamamos impulso. Y lo identificamos con la letra J, y es un vector. ¿Sí? Y esto que está acá entonces, el área de esa curva es el módulo de J, ¿no? Esto que está ahí es el módulo de J. ¿Eh?
Y se mide entonces, por supuesto, Newton por segundo, ¿no? La unidad natural. No tiene otro nombre, sino es Newton por segundo directamente. Entonces, esa es la nueva magnitud que vamos a introducir. Eso es lo que llamamos impulso. ¿Y qué es entonces? Es una fuerza impulsiva que actúa durante un tiempo y ese producto de fuerza por tiempo, esa integral, entonces, que, como dije recién, es el área esa, eso que provoca entonces una variación de la cantidad de movimiento de la partícula. ¿Mm? Y es lo que se produce generalmente en una colisión. ¿Por qué lo tengo que valorar así? Insisto, porque esto generalmente no lo conozco. Ni conozco la fuerza y también a veces es difícil ver el tiempo de interacción. Por lo tanto, puedo conocer el delta P, pero no, a veces no puedo hacer esta integral. ¿Ok? Bien. Y otra cosa que decimos entonces, que lo vamos a aplicar a partir de ahora, es que las fuerzas impulsivas son mucho, mucho mayores en general que la fuerza externa. Por lo tanto, durante la colisión puedo despreciar las fuerzas externas. ¿Mm? O sea, ¿qué voy a decir entonces? Que durante una colisión solamente van a actuar fuerzas de colisión, o sea, las fuerzas impulsivas. No van a actuar otro tipo de fuerzas. No es que no vayan a actuar, insisto. Van a actuar, pero son totalmente despreciables. Eso, insisto, es durante la colisión, no antes de la colisión. Antes de la colisión, como ustedes ven, ¿qué fuerza actúa? La fuerza externa. Después de la colisión, también actúa la fuerza externa. ¿Cuándo desprecio las fuerzas externas? Durante la colisión. ¿Mm? Eso tiene que quedar claro. ¿Mm? Supongamos que yo tengo entonces acá digamos, la bola de billar en una mesa. ¿Qué va a ocurrir? Antes de la colisión actúan las fuerzas externas. La velocidad puede ser constante o no, depende si hay un rozamiento, por ejemplo, o no. Ahí actúan fuerzas externas. En el momento que empiezan a interactuar, ahí, ¿qué hago? Todo ese tiempo que interactúan, desprecio las fuerzas externas. Solamente actúan fuerzas internas, que son las impulsivas. ¿Mm? Y luego salen, se separan. A partir de ese momento, una vez que se separan, cada una sigue su camino con su fuerza externa correspondiente. ¿Ok? Está claro, ¿no? Entonces, solamente se desprecian las fuerzas externas durante ese proceso de colisión. Y eso es lo que vamos a analizar próximamente. ¿Cómo podemos entonces predecir justamente la idea de este tema, que es predecir cómo van a moverse los cuerpos luego de la colisión, sabiendo, por ejemplo, las condiciones iniciales, masa y velocidad inicial. Y entonces la pregunta va a ser, ¿cuáles van a ser las velocidades finales? Bien, acá resumido entonces la nueva definición de esta magnitud, impulso, y vamos a ver entonces qué le pasa a la partícula A y B para sacar una conclusión un poco más avanzada. Aquí he dibujado entonces las fuerzas impulsivas, ¿sí? Cuando están interactuando, actúan fuerzas impulsivas. ¿Esta fuerza qué es? La fuerza que hace B sobre A, la partícula B sobre A, y esta es la fuerza que hace A sobre B. Por supuesto son, por tercera ley de Newton, iguales en el sentido contrario, ¿no? Cuando las partículas interactúan, esta partícula hace una fuerza sobre esta, hacia allá, y esta hace una fuerza sobre esta hacia allá, ¿sí? Lo ven ustedes como si fueran dos resortes que se comprimen, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué le va a pasar a la partícula A? Va a tener un cambio en la cantidad de movimiento indicado por esta expresión, que va a ser justamente el impulso que recibe, es la integral entonces entre I y TF de la fuerza que hace B sobre A, o sea, la fuerza que recibe ella, diferencia el tiempo. Y la partícula B le va a pasar lo mismo, ¿sí? Es la integral también entre T y T final de la fuerza que hace ¿quién? A sobre B, ¿sí? Bien. Por tercera ley, ¿qué decimos entonces? Que la fuerza BA es igual a la fuerza que hace AB, son iguales en sentido contrario, tiene que ocurrir siempre así. Por lo tanto, entonces, si miramos que las fuerzas son iguales en sentido contrario, las integrales van a ser iguales, pero con cambio de signo. Por lo tanto, de esto inmediatamente saco que delta PA es igual a menos delta PB. O sea que el cambio en la cantidad de movimiento de una partícula es exactamente igual en módulo al cambio de la otra y de distinto sentido. También tiene que ser, por supuesto, de igual dirección. O sea, el mismo cambio. Algo hemos visto eso en un video anterior, ¿se acuerdan? Teórico, sobre el cambio en la cantidad de movimiento. Bueno, en este caso entonces vemos lo mismo. Hay el cambio en la partícula A, de la cantidad de movimiento, es igual al cambio que sufre la partícula B. En lo mismo. En la misma dirección y distinto sentido. ¿Ok? Bueno, pasando esto de miembro, veo entonces que delta PA más delta PB es igual a 0, de esta expresión muy simple, y entonces si los cambios se anulan, ¿qué digo entonces? Que el P total ya ahora no el P parcial de cada una de las partículas, sino el P del sistema, en este caso del sistema serán las dos partículas, el P total es constante. ¿Qué digo entonces? Que en toda colisión se conserva la cantidad de movimiento lineal.
Es la forma de empezar a atacar el problema. ¿Qué magnitud se conserva en una colisión entonces? La cantidad de movimiento lineal o el ímpetu. ¿Sí? Esto por supuesto es aproximado, como ustedes ven. ¿Por qué se conserva la cantidad total? Bueno, porque durante la colisión, ¿qué puedo decir entonces? Que el sistema este es un sistema aislado, como ustedes ven. ¿Por qué? Porque no actúan fuerzas externas. Ustedes dirán, sí, actúan. Bueno, pero ¿qué estoy diciendo entonces? Esto, que las fuerzas externas son mucho menores que las fuerzas impulsivas, y entonces esto puedo decir que lo desprecio tiende a cero. Por lo tanto, si la fuerza externa tiende a cero, este sistema es un sistema aislado y obviamente P se conserva. No es ninguna novedad esto, ya lo sabemos, es simplemente de expresar esto que está acá. ¿Sí? Entonces, repito, hemos visto dos cosas importantes, lo que es impulso, ¿sí? Que es esa integral de la fuerza en el tiempo, de la fuerza impulsiva, y eso es igual al cambio de cantidad de movimiento de cada partícula, y además hemos visto entonces que el cambio total del sistema es nulo, o sea que la cantidad de movimiento es constante. Esto ocurre en toda colisión. A partir de ahora entonces, insisto, en todas las colisiones siempre se conserva la cantidad de movimiento. Y otra cosa que recalco, no es que se conserva media hora antes de que interactúen y media hora después. No, no, no. La cantidad de movimiento se conserva únicamente cuando, en este intervalo, en este delta t, nada más. Después cada partícula tendrá su rozamiento, sus cosas, entonces yo no puedo decir, si yo insisto nuevamente con el tema de la bola de billar, si acá tengo una bola y acá tengo otra, le doy con el taco y durante todo este viaje que hace la primera bola, ahí no se conserva la cantidad de movimiento en general, porque hay rozamiento y otras cosas, ¿verdad? No puedo decir que se conserva la cantidad de movimiento. Veré lo que pasa, es otro problema ese. Un problema normal de una partícula con el medio ambiente, la interacción de una partícula con el medio ambiente. ¿Sí? Ahí no están interactuando las dos partículas, insisto. Es una partícula sola que roza con la mesa de billar, bueno, y haré los cálculos que pueda hasta, ¿qué cosa? Hasta justo el tiempo t inicial. Ahí, de alguna manera, podré calcular la velocidad que tiene la bola en ese momento. ¿Sí? Y ahí comienza la interacción. Durante ese tiempo de interacción, ahí sí digo que se conserva la cantidad de movimiento. ¿Sí? Luego de la interacción, después cada bola hace su vida normal, y de nuevo no interactúan entre sí, sino que van a interactuar solamente con el medio ambiente. ¿Ok? Entonces, insisto, porque a veces es causa de errores, suponer que siempre, en todo momento se conserva la cantidad de movimiento, no es así. Se conserva solamente en este intervalo. ¿Ok? Que es generalmente lo que vamos a nosotros a calcular. Vamos a suponer la velocidad inicial y calcular la velocidad final. Insisto, inicial y final son estos puntos. Inicial justo antes de la interacción, justo antes del choque, final justo después del choque. ¿Okay? Después, cada partícula, ustedes, si tienen que seguir calculando qué hace cada partícula con su movimiento, tendrán que, bueno, aplicar otras reglas, no esta, no la conservación de la cantidad de movimiento. ¿Está claro? Bien.